La idea de esto es que son un poquito más modernos, son derivados de la imipramina. El más importante es la amaprotilina. Generalmente, como su nombre lo dice, van a ser 4 ciclos unidos y no 3 como los tricíclicos. Son derivados de imipramina. La amaprotilina es la más importante, posee un puente etileno que va a atravesar la estructura central de la molécula. La idea es aumentar la especificidad de los tricíclicos, por eso es que fueron sintetizados. Y su principal acción habla de antagonizar la recaptación de noradrenalina. La idea era de ellos disminuir los efectos adversos, sin embargo se siguieron manteniendo, por lo cual tampoco fueron tan exitosos. Tienen una vida media bastante prolongada, además eso tampoco es tan bueno. Bueno, el otro derivado del cual es importante referirse es la mianserina. Es otro de los derivados estos tetracíclicos. Hablamos de una molécula cíclica, o sea, una estructura cíclica adicional, por eso es que es tetraciclo. Y la idea principal de la molécula es que confiere un poco más de, buscando siempre mayor especificidad. Sin embargo, esto también generó no compuestos que fueran tan utilizados y tan importantes dentro del arsenal farmacoterapéutico. Y esto es simplemente porque con los derivados, cuando hablamos de derivados, mira, se había salido la pila. ¿Avanzan o no? ¿No? Punteros están mal. Bueno, estos lamentablemente siguen manteniendo esta actividad anticolinérgica, aunque está bastante más disminuida. No es tan complicada la actividad anticolinérgica como es con los tricíclicos, pero todavía mantienen estos efectos adversos. Entonces esto hace que no sean tan, digamos, tan utilizados. La actividad que presentan, la presentan sobre varios tipos de receptores también todavía. Entonces eso es una pequeña desventaja. Y mientras más actividad, mientras más receptores hablemos, tenemos una respuesta menos específica, y esa menos especificidad hace la aparición de estos efectos laterales que al final son bastante molestos. Bueno, y eso nos lleva a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Estos son los que generalmente cuando salen al mercado, en todos los países, los distintos países donde han salido, representaron un real cambio a la terapia antidepresiva. O sea, pasan a ser los fármacos de primera línea. Y esto es porque al ser inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, son mucho más específicos. Carecen de efectos sobre otros receptores en general. Como ustedes lo tienen que pensar, esto es a dosis terapéutica. Probablemente si seguimos subiendo la dosis va a haber una cierta interacción con otros receptores. Pero a dosis terapéutica tienen muy poca interacción con otros tipos de receptores, no actúan ni sobre receptores muscarínicos, ni histamínicos, ni GABAérgicos, o otros también de serotonina, o sea, son específicos, de histamina, otros tipos de receptores de serotonina. Recuerden que son varios subtipos, ¿cierto? Solamente actúa sobre los subtipos que
guardan relación con los efectos depresivos, eso es bien importante. La fluoxetina es el antagonista es el agonista base, el prototipo del grupo, fue el primero que se lanza al mercado. Es bastante famoso, la verdad. Y a partir de él salen todos los demás derivados y todos los demás agonistas que están presentes en el arsenal. Entre ellos, los que están destacados ahí, la fluoxetina, la paroxetina, el citalopram igual puede ser un poco importante, también es bueno tenerlo presente, pero entre la sertralina, la fluoxetina y la paroxetina son los que más relevantes podemos comentar. Bueno, ¿qué es importante hablar sobre los inhibidores de la recaptación? Que por supuesto van a aumentar la concentración de serotonina en el espacio sináptico. Esa es el principal efecto en el fondo y por el cual lleva su nombre el grupo, inhibidores selectivos de la recaptación. Esto nos lleva a un aumento de la serotonina en el espacio sináptico y al tener un mayor número de neurotransmisores, por supuesto que la señal sináptica va a ser mucho más importante, vamos a lograr en el fondo vamos a activar mucho más el sistema. Tener presente que la serotonina como tal es un antidepresivo natural en el cerebro. Al igual que los antidepresivos tricíclicos, la acción no es tan rápida. En general, salvo las benzodiazepinas, que son bastante más rápidas, ustedes lo deben recordar, todos los tratamientos con fármacos en acción en el sistema nervioso central tienen un lapsus de tiempo en ejercer el efecto. En el caso de los inhibidores de la recaptación hablamos de 10 días. ¿Los tricíclicos se acuerdan cuánto tiempo era? 3 semanas, sí. Es un poco más largo, ¿cierto? Y en eficacia o en evolución temporal es bastante similar a los antidepresivos tricíclicos y con menos efecto adverso. Por eso es que pasan a ser los principales dentro del tratamiento de fármacos de primera línea en el tratamiento de la depresión. Bueno, ¿cuáles son las ventajas que tienen los inhibidores selectivos de la recaptación en relación a los antidepresivos tricíclicos? Es que no poseen efecto anticolinérgico. Recuerden que los efectos colinérgicos hablábamos de boca seca, visión borrosa, efectos gastrointestinales bastante importantes, ¿se acuerdan? Entonces los inhibidores selectivos de la recaptación no tienen estos efectos. No producen hipotensión ni tampoco aumento de peso. También estaban un poco asociados los efectos anticolinérgicos, el aumento de peso en el caso de los tricíclicos. No tienen toxicidad cardíaca y las sobredosis son bastante menos peligrosas que en el caso de los tricíclicos. O sea, ventajas por todos lados, ¿cierto? Eso es lo que los lleva a ser en el fondo los fármacos de primera línea hoy en día. Desde el punto de vista farmacocinético, que es importante decir que tiene una vida media entre 6 a 8 horas, lo que nos permite también una administración una vez al día, ¿cierto? Una biodisponibilidad bastante buena. La sertralina es la que tiene un poco la mejor biodisponibilidad con alimentos, mejora bastante. Alta unión a proteínas sobre el 90% en general, como grupo. El fármaco que más la vida media más prolongada tiene es la fluoxetina. Esto es por la presencia de un metabolito activo que es la norfluoxetina. Entonces hablamos de fluoxetina entre 48 y 72 horas. Sufren metabolismo hepático en general todo el grupo, lo cual quiere decir de que van a tener problemas de interacción con otros fármacos que también se metabolicen a nivel hepático. Además son inhibidores enzimáticos, entonces podemos tener interacciones más complicadas todavía.
Eso hay que tenerlo presente. Se absorben bastante bien por vía oral. Hablamos de es un poco lenta, pero sin embargo es bastante buena. Con los alimentos no tienen tantos problemas, la sertralina incluso mejora la absorción. Y la farmacocinética es un poco más complicada en algunos de ellos, sobre todo en la fluoxetina y en la paroxetina, porque hablamos de farmacocinética no lineal. ¿Se acuerdan cuál era la no lineal? ¿Cuál era la farmacocinética no lineal? La de tipo 2 o tipo 3, es decir, tiene que pasar a 2 o 3 compartimentos. No es monocompartimental, no se ajusta ese modelo, es no lineal. Hablamos de bicompartimental o tricompartimental. Y esto es debido a que pueden inducir su propio metabolismo. Y esto hace que, pueden inhibir el propio metabolismo y esto hace que en el fondo se tarde un poco más la eliminación. Y la vida media se incremente bastante. La ventaja de la norfloxetina, que es el metabolito activo de la fluoxetina, es que sí parece tener una cinética lineal y esto nos ayuda a pensar en que podríamos administrar el derivado norfloxetina, ¿cierto? ¿Cómo tal? Uno de los problemas que hay que tener siempre con los antidepresivos tricíclicos, con los antidepresivos en general de cualquier grupo, es que hay que tener cuidado en el retiro del antidepresivo. El tener una cinética más lineal nos ayuda un poco a controlar el esquema de administración para la retirada del medicamento. Por eso es que ahí abajo les dice que en el último párrafo habla de que el perfil farmacocinético puede tener ventajas en el momento de retirar el medicamento porque generalmente produce un síndrome de retiro de los antidepresivos. ¿Qué es lo que habla con el síndrome de retiro de los antidepresivos? Que en el fondo no se puede eliminar el fármaco en forma brusca, porque esto va a generar un síndrome de abstinencia en el paciente que puede producir el rebote y la recaída a la depresión que venía trayendo. Entonces, la forma de retirada del medicamento es lentamente. El hecho de tener una cinética no lineal puede beneficiar esto debido a que como se mantiene el fármaco mucho más tiempo, entonces facilita el retirarlo lentamente y el distanciar mucho más la administración, porque el fármaco permanece mucho más tiempo en el organismo. Recuerden que tiene una alta unión a proteínas plasmáticas además. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Bueno, y finalmente es importante hablar de que la afinidad de las proteínas plasmáticas pueden ser desplazadas rápidamente. Es una unión que, si ustedes recuerdan de las clases de farmacocinética, hablábamos que la unión a proteína es una unión bastante inespecífica. Al ser una unión inespecífica hay mucha competencia por el sitio de unión. O sea, cuando un fármaco se une en alto grado de unión a proteínas plasmáticas, siempre hay riesgo de ser desplazado de la unión o de desplazar a otros fármacos también. Va a depender entonces del fármaco que tenga mayor afinidad. Entonces, si administramos dos fármacos que tienen una alta unión a proteínas plasmáticas, podemos tener efectos adversos de cualquiera de los dos, porque por sobredosis. Entonces hay que tener bastante cuidado. Y uno de los fármacos que más cuidado hay que tener es con la warfarina o los otros anticoagulantes orales que también se unen mucho. La warfarina es un anticoagulante oral que se une mucho a proteínas plasmáticas, porque este desplazamiento nos puede llevar a una sobredosis, y la sobredosis en el caso de warfarina, ¿qué va a significar si es un anticoagulante? Hemorragia, ¿cierto?
Entonces queremos controlar al paciente y en el fondo es bien estrecho el margen terapéutico que tienen los anticoagulantes orales. Entonces eso nos puede generar problemas serios. Siempre considerar en el caso de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina que por su alto grado de unión a proteínas plasmáticas podemos tener interacciones importantes. ¿Sí? En los pacientes ancianos igual hay que tener cuidado tanto con paroxetina como fluoxetina, porque al tener una vida media tan extensa y el paciente tiene ya cierta dificultad, recuerden que la disminución generalmente es fisiológico, este daño hepático no es algo que se deba a algo externo, sino que la misma edad lleva a que la función hepática vaya decayendo. Entonces, en mayores de 65 años la función hepática no es como a los 30. Entonces, en estos pacientes, estos fármacos con vida media tan extensa pueden prolongarse mucho más debido principalmente a esta disfunción hepática fisiológica, porque es debido a la misma edad. Entonces, es importante tenerlo presente al minuto de indicar la prescripción. A lo mejor ni paroxetina ni fluoxetina serían los ideales en el caso de los ancianos. Puede ser otro con una vida media un poco más corta. Bueno, esa es la molécula de fluoxetina. Como pueden ver, la estructura es bastante simple, no es tan compleja. Y los grupos farmacóforos y todo eso lo van a analizar con bastante más detalle cuando lleguen a farmacoquímica. De momento lo vamos a pasar. Bueno, ¿cuáles son los detalles en relación ahora a fluoxetina específicamente? Tiene un grupo trifluor que es importante, una fenilpropanolamina. Tiene grupos bastante atrayentes de electrones. Tiene una bastante buena, lo que le da una bastante buena selectividad en la hora de la inhibición de la recaptación de serotonina. La vida media puede ser muy prolongada, estamos hablando de 72 horas, es decir, 4 días. Y el metabolito activo que posee tiene la norfloxetina, una vida media de más o menos 15 días. Si nosotros pensamos en cómo se puede incrementar este número de neurotransmisores en el espacio sináptico, se observa algo más o menos así, donde aquí usaron Prozac porque fue el fármaco que sale al mercado con fluoxetina, pero es fluoxetina, es que está tomado de la propaganda del Prozac. Entonces la idea es que la fluoxetina en el espacio sináptico, no hay caso con el puntero, se acabaron las pilas, pero totalmente. La fluoxetina en el espacio sináptico rápidamente es recuperada por estos transportadores que se ven en rosado arriba. Entonces el Prozac, al inhibir esta recaptación, hace que permanezca mucho más el neurotransmisor en el espacio sináptico. Eso es todo. Y eso nos ayuda a que la interacción en realidad sea esté bastante más incrementada de la serotonina con su receptor. Bueno, entonces, ¿cuáles son las acciones de la serotonina en general? Vamos a tener, en la depresión se habla de que hay una desinhibición de la vía de la región medial a la región prefrontal. Entonces va a ayudar con este trastorno obsesivo compulsivo también, porque también actúa sobre la desinhibición de esta vía de la región medial a los ganglios basales. También puede actuar en el caso de una patología de pánico, porque también está implicada la desinhibición de la región medial, pero ahora con la corteza límbica y con el hipocampo, que es en el fondo la que guarda relación con el pánico, y también guarda importancia en el caso de una patología de bulimia, porque
desinhibe la vía de la región medial hacia el hipotálamo. ¿Sí? Esas son más o menos las acciones de la serotonina y por lo cual se habla de que sirve en todas estas patologías que guardan relación con depresión. Si bien no son depresión pura, la bulimia también guarda mucha relación con la depresión, los estados de pánico también. El trastorno obsesivo compulsivo, si bien es una complicación un poco más severa de la depresión, también puede estar presente en un paciente depresivo. Y la depresión per se, por supuesto que sí. Entonces, la depresión generalmente está relacionada con la región medial hacia la prefrontal. En el caso del trastorno obsesivo compulsivo cambia un poco la región nada más. ¿Sí? Se mantienen los efectos sobre la región prefrontal, lo que pasa es que también va a tener actividad sobre otras regiones que están también dañadas en el caso del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Se entiende, no? Esa es la idea. Entonces, en un paciente que esté normal, que no tenga depresión ni tenga nada, ¿qué es lo que nos va a hacer la serotonina? Va a tener efecto, ¿no? ¿Vamos a tener más serotonina en el espacio sináptico? Sí. ¿Va a tener algún efecto esto a nivel emocional o a nivel anímico o algo del paciente? Probablemente no. ¿Por qué? Porque ya tenía la vía normal, no la tenía inhibida. La patología se habla de la inhibición de la vía. Entonces, cuando nosotros desinhibimos la vía, se recupera el paciente. ¿Sí? ¿Te queda claro eso o no? ¿Y cuál era la que daba Alzheimer, el exceso de dopamina? El Alzheimer. Sí. El Alzheimer es un desequilibrio, también lo vamos a ver, entre los niveles de dopamina y acetilcolina. Se habla de un déficit de acetilcolina, que es el importante también dentro de la memoria. ¿Y este sobreaumento de serotonina provocaría alguna enfermedad como esa? No necesariamente, no. Porque igual dentro de la patología de Alzheimer se habla que también cursan con depresión. Bueno, si están la misma incomprensión que llevan con el medio y con sus familiares, que el sentirse que no reconocen a los individuos genera mucho estrés y eso también te instala una depresión. Entonces, otro de los medicamentos que se puede asociar a la terapia de Alzheimer sí son los antidepresivos, pero eso tiene que indicarlo el neurólogo junto con el psiquiatra. ¿Sí? ¿Cuántos receptores de serotonina existen? Existen varios. Aproximadamente entre 5 y 7. Se habla de que en la depresión están más relacionados los de tipo 1. Pero dentro de los tipo 1 puedes tener 1A, 1B1. Hay varios tipos de receptores. Profesora, ¿qué le puede hacer la serotonina a la fluoxetina una vez ya recaptada por la neurona? Una vez que recaptada por las neuronas vuelven a las vesículas sinápticas generalmente. Para estar listas para volverse a liberar. Y si hay un exceso, generalmente son desarmadas también. ¿De fluoxetina? O sea, en el fondo separan los dos grupos que la componen. Bueno, entonces esto nos lleva a que las principales indicaciones para el caso de fluoxetina van a ser distintos tipos de depresión. Y la idea es, cambia la forma de administración. ¿Se acuerdan que con los antidepresivos tricíclicos decíamos que mejor era administrarlo en la noche? Porque así el paciente evitaba los efectos adversos de la sequedad bucal, la visión borrosa. En el caso de la fluoxetina no es así, se recomienda la administración por la mañana. Y también se puede asociar alguna benzodiazepina. Eso también podría estar indicado, pero eso siempre tiene que ser indicado por el médico y con hartas precauciones. Recuerden que
generalmente la asociación de fármacos en el sistema nervioso se van a potenciar. Entonces depende mucho del estado individual del paciente. Pero si el paciente cursa con mucha ansiedad, sí es posible asociarlo con una benzodiazepina. Sobre todo en un primer momento para tratar de aliviar un poco la ansiedad. Eso depende del curso de la patología. Y otra de las indicaciones importantes y que no se pueden olvidar es en el caso del alcoholismo. El alcoholismo, para sacar a una paciente del alcoholismo, va a caer generalmente en el síndrome de abstinencia, y el síndrome de abstinencia es muy complicado de tratar y es principalmente la razón por la cual el paciente sigue bebiendo cuando tiene instalado un alcoholismo. No es como en el caso de los jóvenes que beben alcohol por divertirse. El caso de un alcohólico es porque quiere evitar el síndrome de abstinencia, nada más. O sea, él no quiere divertirse, él quiere evitar el síndrome de abstinencia. Entonces, el evitar este síndrome de abstinencia es bien complejo el síndrome en sí, porque le genera mucha ansiedad y generalmente tienen instaladas depresiones. Entonces, uno de los fármacos asociados a la terapia de los pacientes con estados de alcoholismo va a ser, sin lugar a dudas, el tener el utilizar estos inhibidores selectivos de la recaptación. La paroxetina es un poco más nuevo que la fluoxetina, sale después al mercado. La estructura generalmente cambia un poquito, es una fenilpiperidina, su vida media es de aproximadamente 24 horas, puede producir algo de somnolencia, pero no está asociada a la acción por anticolinérgica. No es directamente anticolinérgica. Al igual que fluoxetina y los demás derivados inhibidores selectivos de la recaptación, está absolutamente contraindicada su combinación con antidepresivos tricíclicos. No podemos combinarlos, eso que les quede súper claro. Eso generaría muchos efectos adversos. O sea, sí los podemos combinar con benzodiazepina, en algunos casos por indicación médica, sobre todo si hay mucha ansiedad, pero no con los antidepresivos tricíclicos, porque esto nos va a generar un síndrome difícil de manejar, ¿sí? Generalmente va a dar mucha toxicidad, entonces no se debe mezclar. ¿Qué es más importante aquí? Es importante decir que la dosis generalmente se parte con una dosis baja y se puede ir incrementando en el tiempo. Pero el psiquiatra generalmente comienza con dosis bastante bajitas. Y tiene que esperar ¿cuántos días para ver si el tratamiento fue efectivo o no? Entre 10 a 15 días por lo menos lo vuelve a citar y ve si ha mejorado un poco los síntomas, y si no hay que subir un poquito más la dosis. Pero no puede decir que la dosis inicial no fue efectiva si no espera los 15 días. Ese es el detalle. Entonces eso siempre tenerlo presente. El citalopram es otro de los fármacos, aquí no se ve, no sé por qué no se ve la primera, pero créanme que dice citalopram. Sí hay que bajarlo, pero para bajarlo no, es un poco complejo. Es bastante complejo bajarlo. Bueno, la estructura química es bastante diferente en los distintos tipos de derivados inhibidores de la recaptación de serotonina. No es como el caso de los tricíclicos que tenían pequeñas sustituciones para decir que era uno u otro. Aquí la estructura química cambia bastante. Es bien diferente una de lo otro. Lo único que guardan en común es la acción farmacológica. Y por eso es que son inhibidores selectivos de la recaptación. Pero no tienen una similitud o una estructural desde el punto de vista químico. Esa es una buena pregunta de prueba. En el caso del citalopram se comienza con dosis de 20-40 miligramos y se pueden incrementar incluso a los 60 miligramos por día sin que produzcan problemas. En algunos trabajos sobre toxicidad que yo he leído,
en relación a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, habla de que se puede incrementar la dosis incluso 15 veces sin que el paciente sufra muchos problemas. Entonces eso habla un poco de la seguridad que tienen los fármacos, no así de los tricíclicos. ¿Se acuerdan que hablábamos de que a dosis altas vamos a tener directamente problemas? Era bien importante tener cuidado con la dosis. En el caso de estos son bastante más seguros. Sin embargo, siempre tener presente que hay pacientes que per se tienen algún tipo de patología y un alza en la dosis generalmente puede desencadenar algún efecto grave importante. O sea, esto no es la regla en general, no es una regla. La sertralina, bueno, la sertralina es otro de los derivados, otra estructura química totalmente distinta. Les coloqué las moléculas abajo, no porque las voy a preguntar, sino que para que ustedes tengan la idea de que son diferentes, que no guardan relación una con la otra. No hay una analogía estructural entre los distintos agonistas. La única analogía es la acción farmacológica, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Eso es lo que tienen en común. La vida media de la sertralina es de 26 horas, tiene un metabolito activo, la norsertralina, que presenta una vida media mucho más prolongada. Entonces eso vendría siendo como lo más importante de sertralina. Ahora, si hablamos de los usos farmacológicos que tienen los fármacos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, hablamos de depresión, alteraciones del apetito, enfermedades obsesiva-compulsivas y crisis de pánico. Las mismas que habíamos visto en la diapo anterior. Que es importante de tener presente con las alteraciones del apetito, que se habla de que normalizan el apetito. En muchas ocasiones se dijo que la fluoxetina o otros derivados podrían llevar a la disminución de peso, pero eso es solo si el paciente tiene con ansiedad un sobrepeso que lo lleva a comer por la misma depresión que tiene, una ansiedad importante y lo lleva a comer mucho. Pero un paciente que no tiene esa ansiedad no lo va a llevar a regular el peso. O otro paciente que no le dan ganas de comer va a empezar a comer un poco porque está regulándose su sistema nervioso central. Pero no es que vaya a estimularle el apetito, ¿se entiende? Es una acción indirecta que lleva a normalizar el peso. Entre los efectos adversos ahora, que es importante destacar, vamos a hablar de que generalmente son algunas disfunciones sexuales, insomnio, náusea, cefalea, algo de ansiedad también pueden producir, diarrea, boca seca y pérdida del apetito. La ansiedad viene siendo como un poco un efecto paradojal, ¿cierto? Estamos tratando de sacar de la depresión a un paciente, pero siempre hay algunas reacciones ahí paradojales que algún paciente, en vez de lograr que se estabilice un poco el ánimo y que mejore, lo está volviendo más irritable y más ansioso. Entonces hay que cambiar el medicamento en ese caso. Bueno, esta es una tabla de indicaciones más que nada de los distintos derivados y algunos consejos que se dan, pero el psiquiatra puede decidir y decir que cualquiera lo puede usar para otro tipo de patologías, pero generalmente la paroxetina se usa mucho en depresión, trastorno obsesivo-compulsivo. La sertralina se deja mucho más para depresión con ansiedad. La fluoxetina, depresión con ansiedad o el trastorno obsesivo-compulsivo, también para bulimia nerviosa. El citalopram para depresión con trastorno de pánico generalmente, que también se conoce como agorafobia, ¿cierto? Esto de los lugares con mucha gente. ¿Pero estos medicamentos lo venden por receta cheque? No. Estos medicamentos se venden con receta médica, nada más. ¿Cualquier médico puede estar estos medicamentos? Sí. Lamentablemente lo ideal sería que lo recetara siempre el psiquiatra, pero no, un médico general también lo receta. ¿Receta retenida o...? No.
No es receta nada más. ¿Cuál es el problema de que los recete un médico general? Que el médico general no es el más capacitado para ver si el paciente va mejorando o no va mejorando. Y lamentablemente en los centros de salud familiar, los CEFAM, tienen la tendencia a indicar mucho de este tipo de medicamentos con acción en el sistema nervioso central sin enviar al paciente al psiquiatra. Entonces no sabemos si va mejorando o no. Las interconsultas en Chile demoran demasiado. Entonces esa es una desventaja porque el más capacitado va a poder decidir y ver y evaluar cuál es el problema del paciente y cómo poder enfrentarlo es un psiquiatra, desde el punto de vista farmacológico. El médico general, claro que va a tener algunas clases del sistema nervioso central y claro que le van a pasar la farmacología pero no es el más capacitado. O sea, ustedes pueden saber mucho de todos los fármacos, pero ¿cómo identificamos qué patología tiene o no tiene el paciente? Eso incluso puede saber un poco más un psicólogo, y eso que no sabe tanto en relación a los distintos síndromes y cómo medicarlos. ¿Sí? ¿No se requiere una evaluación psicológica previa antes de la receta de los antidepresivos? Es que ese es el problema. En los centros de salud familiar yo sé que el médico inmediatamente indica antidepresivos y después lo manda al psicólogo y otro tipo de cosas. Entonces la evaluación previa es la que falta. Y a veces ni siquiera lo mandan al psiquiatra, sino que lo tratan entre el médico y el psicólogo, ¿no? Entonces faltan más profesionales en Chile. Una pena. Bueno, para finalizar vamos a hablar un poquito de un resumen en general de estos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Vamos a tener interacciones con otro tipo de antidepresivos, principalmente los tricíclicos. Generan efectos de sobredosis importantes e intoxicación con tricíclicos, y es por eso que no se pueden combinar. Están absolutamente prohibida la combinación. También esto puede ocurrir con el uso simultáneo de neurolépticos. Los neurolépticos los vamos a ver en las próximas clases. Hablamos de fármacos antipsicóticos, en el caso de los neurolépticos. Entonces tampoco se pueden combinar con neurolépticos. La administración conjunta con los fármacos que vemos ahora enseguida, que son los IMAO, pueden producir también el síndrome de la serotonina. Entonces también están contraindicados, ¿sí? Los antidepresivos no se pueden mezclar con nada, ese es el detalle. Y lo que generalmente, o sea, con ningún otro grupo, salvo la benzodiazepina. ¿Y qué es lo que estamos hablando de que hay que hacer en este caso? Hay que eliminar del sistema el fármaco. Entonces, para poder estar seguro de que se va a eliminar, tenemos que conocer la vida media y tenemos que esperar a que pasen cuántas vidas medias del fármaco para saber que ya no nos queda nada del fármaco en el sistema. ¿Con cuántas vidas medias? 7 vidas. Entonces, si la vida media de la fluoxetina, hablábamos que era 48 horas aproximadamente, ¿cuánto tienen que esperar para que se elimine la fluoxetina? Mucho más de una semana. Y eso es bien complejo en un paciente que tiene depresión. Bueno, y eso era en relación a los inhibidores selectivos de la recaptación. Ahora rápidamente voy a hablar un poquito de los IMAO. Los IMAO fueron fármacos que eran la alternativa cuando fallaban los tricíclicos antes de que salieran al mercado los inhibidores selectivos de la recaptación. Son un grupo de fármacos bastante antiguo, por ende, y la gracia que tienen y por qué continúan en el mercado, porque cuando la depresión es atípica parece responder bien a los IMAO. Ese es el detalle.
la idea de los IMAO en general es inhibir la enzima monoaminoxidasa, que es la que metaboliza las catecolaminas, ¿cierto? Entonces es importante tener presente que en la IMAO tenemos dos tipos de monoaminoxidasa, tenemos la MAO-A y la MAO-B, que se diferencian en el fondo en el tipo de sustrato el cual van a metabolizar, ¿cierto? Y generalmente también en la distribución. La MAO-B está presente en algunos tipos neuronales y la MAO-A está presente en otros. Principalmente la MAO-A es la que es la importante para el caso de la noradrenalina y serotonina. La MAO-B va a estar más relacionado con... ¿Cuál es la otra catecolamina? ¿Importante? Dopamina. La MAO-B está más relacionada con la dopamina y la vamos a volver a ver cuando veamos Parkinson. ¿Ya? Vamos a volver a ver la dopamina. Si ustedes piensan otra vez en este mismo esquema, un poquito feo, pero bueno. Generalmente las enzimas se pueden capturar, o sea, por recaptura, como es en el caso de la recaptación que ocurre con los IRSE, y también podemos degradarlo en el espacio sináptico, como es el caso de los IMAO. Entonces ahora nosotros estamos viendo los IMAO. Recuerden otra cosa, la recaptura representa la mayoría de la forma más eficiente de eliminar el fármaco del espacio sináptico. En el caso de la monoaminoxidasa es menor la contribución a la degradación. Sin embargo, esta igual resulta efectiva para lo que queremos lograr, que es aumentar los niveles de neurotransmisores, ¿sí? Bueno, en relación a los IMAO, entonces, tenemos algunos agonistas selectivos. Tenemos la moclobemida, que es un inhibidor más selectivo de la MAO-A, y la seleginina, que es un inhibidor más selectivo de la MAO-B. La seleginina la vamos a estudiar con mucho más detalle cuando veamos Parkinson. La volveremos a ver y nos quedamos con la moclobemida en este caso, que es la más conocida de los inhibidores IMAO. ¿Qué podemos decir un poco de los inhibidores de la MAO? Que son bastante distintos en relación a los antidepresivos tricíclicos y en relación también a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, tanto en la estructura como en el efecto farmacológico en sí. Lo que se puede observar tras la administración del fármaco desde el punto de vista farmacológico va a ser una excitación y estimulación. Generalmente vamos a tener acción sobre todas las catecolaminas, es decir, norepinefrina, epinefrina, serotonina y dopamina. Se puede elevar la concentración de ellas y tienen acción a nivel cerebral. Eso es bien importante porque tienen que tener un cierto grado de lipofilia para poder actuar. Y son fármacos alternativos. En el caso de la moclobemida siempre van a ser fármacos, digamos, casi de tercera línea, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace ahora? Se parte con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. El paciente no respondió, los cambiamos a los tricíclicos. Si el paciente no responde a los tricíclicos ya, hay que buscar alternativas. Ahí podría ser una alternativa los IMAO, pero vamos a ver que hay otros y se prefieren otros. ¿Sí? El tratamiento de primera línea para una depresión mayor, por ejemplo, no serían los SSRI. Por eso, inhibidores selectivos, ese es el primero. Segunda línea, antidepresivos tricíclicos. Tercera podrían ser los inhibidores de la MAO. Podrían ser, ¿por qué digo esto? Porque generalmente tienen tanto efectos adversos, y sus efectos adversos son tan complejos que se deciden utilizarlo y se prefiere usar otro fármaco.
que no guardan relación con inhibidores de la MAO. ¿Y por qué hablamos de que presentan tantos efectos adversos? Desde el punto de vista farmacocinético, se absorben muy bien por vía oral, una biodisponibilidad hablamos de entre un 50 a un 70%, la inhibición máxima se logra entre 5 a 10 días, se excreta por vía renal mayormente activo, tiene metabolización hepática por acetilación y las concentraciones plasmáticas se alcanzan entre 1 y 3 días de la administración. En general la farmacocinética nos va a llevar a que sean favorables, a pesar de que tiene una baja biodisponibilidad, sí se logra una acción a nivel central y eso se explica por qué hay efectos farmacológicos buenos. Cuando la depresión es atípica, se habla cuando es bastante reactiva y no responde a los fármacos de primera o segunda línea, podría ser una buena alternativa a un IMAO. El problema son lo que viene a continuación, los efectos adversos. Cuando hablamos de efectos adversos de la IMAO son bastante complejos y son mucho más importantes que incluso para los tricíclicos. Ese es el detalle. Las cefaleas suelen ser una de las complicaciones más frecuentes. Hay hipertensión y además hipotensión. ¿Cómo puede ser esto? La hipotensión es postural. O sea, el paciente sufre de hipertensión y a la vez de hipotensión postural. No puede regular muy bien la presión. La presión arterial se desregula bastante. Tiene efectos anticolinérgicos, entre ellos insomnio, euforia, aumento del apetito y bastante toxicidad hepática además. O sea, no es bueno para nada, tiene muchos efectos adversos. Y por interacciones, y este es uno de los principales detalles, interacciona con cafeína, barbitúricos, alcohol, antidepresivos, alimentos que contienen tiramina. ¿Cuáles son los alimentos que presentan mucha tiramina? Los quesos, la cerveza, el chocolate. Y están absoluta y completamente contraindicados. Así de simple. Porque la administración en conjunto puede llevar a una crisis hipertensiva fatal. El paciente que está en administración con IMAO no puede comer queso, ni chocolate, ni cerveza. Y otros fármacos que tienen tiramina también. Hay muchos más alimentos ricos en tiramina. Entonces hay un riesgo de una hipertensión fatal que es importante. ¿Por qué el destacado del grupo es la moclobemida? Porque dentro de este grupo se le ha disminuido bastante este potencial de interacción con tiramina. Se dice que hay menos riesgo de producir esta hipertensión aguda, pero tampoco se recomienda administrarla muy cerca de las comidas para que no exista ningún tipo de interacción. ¿Sí? Se recomienda distanciarla mucho de las comidas por la interacción con la tiramina. Que recuerden que muchos alimentos, incluso ustedes pueden ir a comer a un restaurante y creyendo de que no tiene nada de queso y sí tiene queso, porque a la comida le agregaron queso. Entonces eso genera bastante problemas. Y eso sería en relación a los IMAO. Lo vamos a dejar así cortito el grupo de IMAO porque la hemoglobemia viene siendo la más importante y los efectos adversos vienen siendo lo más destacable del grupo. Entonces, ya que hablamos de los efectos adversos y las interacciones, que es lo importante, lo dejamos hasta aquí. Y ahora vamos a hablar de algunos fármacos que tienen algunas acciones antidepresivos atípicos, es decir, que no pertenecen a ningún grupo, pero sí tienen este efecto antidepresivo. El primero es la trazodona. Viene siendo un antagonista débil de la recaptación de serotonina.
La trazodona presenta un marcado efecto sedante y esto es por efecto anticolinérgico. Tiene efectos cardiovasculares, pero generalmente son de bradicardia, entonces esto puede también colaborar un poco con el síndrome un poco de ansiedad que cursa también la depresión, que generalmente la ansiedad va con un poco de taquicardia. La trazodona puede ser útil en personas de edad. ¿Por qué es útil en personas de edad? ¿Los sedantes y la bradicardia? Por los efectos sedantes, porque en una persona de bastante edad ya no tiene que hacer tareas muy complejas, probablemente esté jubilado. Y lo otro es que generalmente las personas mayores tienen mucha dificultad para dormir, cursan con bastante insomnio. Mientras más edad uno tiene, más difícil se resulta dormir. Bueno, las posologías generalmente comienzan con una dosis un poco más baja que se puede ir incrementando en el pasar de los días, si es necesario. Es bastante un poco más rápida el efecto de la trazodona. Se espera más o menos 10-12 días si el efecto fue más o menos bueno o no. Y luego que ya se comenzó con esta administración, se puede ir aumentando la dosis cada 2 días hasta ajustarla y encontrar la dosis adecuada para el paciente. Las concentraciones pueden llegar hasta 600 miligramos diarios siendo seguro, así que no presenta tantos problemas. Ahora vamos a hablar del bupropión. Bupropión. ¿Por qué me cuesta decir no sé? Bueno, este fármaco generalmente es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina. Es un fármaco que no pertenece a ninguno de los otros grupos, que generalmente tiene bastante actividad. Este fármaco se obtuvo por ser un metabolito activo de otro fármaco que corresponde a uno que tiene una actividad de tipo anfetamínica. Va a inhibir la recaptación tanto de dopamina como noradrenalina. Principalmente se caracteriza porque uno de sus efectos complicados es producir convulsiones, pero el bupropión sí puede ser una alternativa en pacientes que no responden a otro tipo de terapia, porque el mayor riesgo que se pueda producir es convulsiones. Entonces alguien que tenga antecedentes de convulsiones no hay que indicarle bupropión, pero alguien que no lo tenga es un efecto adverso que puede aparecer, no es algo que una regla que a todos los pacientes tratados vayan a producirle sí o sí la convulsión. ¿Se entiende? Generalmente la posología va en 150 miligramos y después se puede incrementar hasta 300 miligramos. Entonces, si hablamos como uso terapéutico, depresión retardada, me faltó la no sé por qué. Hipersomnia es otro de las indicaciones, estos pacientes que tienen problemas para mantenerse despiertos, y pacientes que no responden o no toleraron bien a los fármacos con acción más directa sobre serotonina. No produce ningún tipo de disfunción sexual, y eso es bien importante. Tampoco afecta la actividad intelectual de los pacientes. Los efectos secundarios que se describen son náuseas, insomnio, y las convulsiones son lo más complicado, y se habla de que las convulsiones vienen siendo 4 de cada 1000 tratados. Si pensamos en 4 de cada 1000, ¿es frecuente o infrecuente? ¿Ah?
Inflocan. 4 de cada 1000 es bastante frecuente. Hay que tener bastante cuidado con el fármaco. ¿Sí? Entonces, si el paciente convulsiona la primera vez, hay que inmediatamente cambiar la estrategia farmacológica y retirar el medicamento. Porque se puede repetir. ¿Sí? 4 de cada 1000 es muy frecuente. Generalmente los efectos adversos hablamos de que cuando son más seguros hablamos de 1 en 10.000. 1 en 100.000, eso ya es muy muy seguro, ¿sí? Pero 4 de cada 1000 es frecuentísimo, es muy frecuente. Hay un elevado riesgo de convulsiones. El médico tiene que estar muy presente de que puede convulsionar el paciente, entonces hay que tenerlo vigilado. Ante los primeros signos de convulsiones hay que cambiar inmediatamente la medicación. Otro de los fármacos que son un poco diferentes es la mirtazapina. Este fármaco también presenta acciones antidepresivas y lo que logra es un aumento de la neurotransmisión serotoninérgica y noradrenérgica. Esto es por estimulación de los receptores 5 de serotonina 1A. A diferencia de los otros fármacos que tenían una acción un poco más indirecta, ¿se acuerdan? Eran inhibidores de la recaptación. Este fármaco es un agonista directo de los receptores de serotonina. Ese es el cambio, ¿sí? No habíamos visto otro agonista de serotonina propiamente tal. Habíamos visto inhibidores de la recaptación que en forma indirecta nos lleva a un aumento de los niveles de neurotransmisor. En el caso de la mirtazapina, y por eso es que es importante nombrarlo o por lo menos revisarlo un poquito, es porque estimula directamente el receptor. Además, actúa como estimulante de uno de los subtipos de receptores y actúa como un bloqueador de los receptores de serotonina de tipo 2 y de tipo 3. Tiene bastantes pocos efectos adversos y puede representar una buena alternativa de tratamiento. Generalmente los usos terapéuticos son depresiones asociadas a ansiedad, agitación, insomnio, pánico, pérdida de peso, con depresiones graves y pacientes que pueden empeorar con los inhibidores selectivos de recaptación. También viene siendo una alternativa. Los efectos secundarios son algo de sedación e incremento de peso. Principalmente no por efecto anticolinérgico, sino que por efecto histaminérgico. ¿Sí? Sobre el subtipo 1 de los receptores. De histamina de tipo 1. ¿Cuál me queda? Me queda uno, creo. Todavía me queda. Esta es la regoxetina. Es un inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina. Es específico. No de serotonina, noradrenalina. Es seguro. Tiene efectos secundarios menores que los antidepresivos tricíclicos. La verdad es que es bien controvertido su uso. ¿Saben ustedes cuál es que al aumentar los niveles de noradrenalina en los espacios sinápticos tiene una acción un poco parecida a cocaína? Entonces, no es un fármaco de primera línea, porque ese aumento sobre los receptores noradrenérgicos puede ser un poco demasiado estimulante. Es una alternativa de tratamiento, pero no está tan masificada. Es una de las alternativas. Ahora vamos a revisar un fármaco específico que se utiliza en el síndrome bipolar, que es el carbonato de litio. Esta patología, recuerden que la mencionamos ya, hablamos un poquito sobre
del problema que se produce de estas crisis bipolares que cursan con periodos de mucha excitación y luego con un periodo de depresión profunda cuando vimos los antidepresivos tricíclicos. Vamos a retomar un poquito y vamos a hablar un poco del carbonato de litio. Este es un tratamiento exclusivo para este tipo de personas que sufren este trastorno bipolar, que cursan con crisis maníaco-depresivas. O sea, cursan con periodos de mucha estimulación, los periodos denominados periodos de manía, y luego con este periodo de profunda depresión. El carbonato de litio es bastante eficaz en el periodo del tratamiento de la manía aguda y puede también tratarse para aumentar la actividad de los antidepresivos. Los principales problemas del carbonato de litio son que una litemia aumentada puede generar una toxicidad muy importante. Las litemias, el litio por su pequeña, digamos, peso molecular y por su estructura y todo es muy parecido al sodio, ¿sí? Pertenece más o menos al mismo grupo. Recuerden que dentro de la tabla periódica están prácticamente unidos. Esto hace de que generalmente el efecto adverso más importante sea muy parecido a la hipernatremia. Y me parece que en fisiopatología deben haber visto hipernatremia. ¿Sí? ¿O no? ¿Qué pasa cuando hay una hipernatremia? ¿Qué pasa con la osmolaridad? ¿Qué pasa con la función cardíaca cuando hay hipernatremia? ¿Cómo se controla el corazón? ¿Cuál es el principal ion que controla el corazón? No me van a decir que es sodio. ¿Cuál es? Potasio. Pero el potasio, ¿quién controla el potasio? El sodio, ¿cierto? Entonces, si alteramos los niveles de sodio, por supuesto que vamos a tener problemas con el potasio. Entonces, eso nos va a generar problemas cardiovasculares. Es por eso que es tan importante las litemias, porque el litio puede actuar como si fuera una hipernatremia, pero es una hiperlitemia. Entonces, para evitar esos problemas, estos pacientes deben tener rigurosos controles de litio. El control del litio debe ser mensual, incluso cada 15 días cuando se está comenzando el tratamiento, porque no deben subir de ciertos niveles, ¿sí? Plasmáticos. Es muy importante realizar litemia en estos pacientes. Profe, ¿eso significa que indirectamente uno tiene que cambiar la dieta también? Sí, es aconsejable no consumir mucho sodio, sí, es verdad. Pero generalmente la litemia es vital y la litemia se observa principalmente por toxicidad tiroidea. Afortunadamente no tanto cardiovascular, pero podríamos llegar a toxicidad cardiovascular. Pero los primeros signos y los principales van a ser a nivel tiroideo y renal. Entonces, para proteger el riñón hay que mantener la litemia baja, ¿sí? Y eso se logra con este control periódico de las concentraciones de litio. ¿Cuál es el problema con el litio? Que al ser esta molécula tan pequeña y al parecerse tanto al sodio, cuesta la eliminación renal. Es difícil, porque el riñón está preparado para la recaptura. Está preparado para no perder tanto sodio, pierde los excesos nada más, ¿cierto? Entonces esto es la principal desventaja. Entonces tiene dificultades en la eliminación renal. Y si lo sumamos a un aumento, vamos a tener daño renal y daño también a nivel de tiroides. El mecanismo de acción, y eso es lo más malo del litio en general, es que no se conoce muy bien. Entonces, desde el punto de vista farmacológico, no tengo mucho que preguntarles sobre el litio. No les puedo decir que se recuerda el mecanismo de acción si no se conoce muy bien. Se habla de que tiene una capacidad de regular o estabilizar las membranas. Y esto haría
una disminución de la actividad catecolaminérgica, pero son solo teorías, no se conoce muy bien el mecanismo. El uso del litio fue casi por casualidad que se observó que estos pacientes lograban estabilizarse. Si uno se transporta un poco a la historia de cómo comenzó a utilizarse el litio, fue casi por casualidad. Bueno, y a modo de conclusiones, entonces, siendo la depresión mayor una de las mayores complicaciones entre las patologías del sistema nervioso central en los días de hoy, debido principalmente a la carga de estrés sometido de los pacientes, hay que tener bastante cuidado y se pueden tratar con bastante eficiencia. Sin embargo, es bien importante ir variando e ir conociendo muy bien al paciente para determinar cuál es la terapia más adecuada para él. Es bastante individualizada, los fármacos son bastante eficaces, hay con poco o bajo nivel de efectos secundarios. Sin embargo, siempre se habla de que es mejor el tratamiento a través de acciones más de intervenciones más completas. No es solo el médico, no solo el psiquiatra el que tiene que intervenir, sino que también una ayuda psicológica, psicoterapéutica. Esto hace que el tratamiento antidepresivo sea mucho más completa y haya una mayor remisión de la sintomatología en general. Y ya para terminar, pueden haber altas dosis de serotonina y dopamina que también tengan acción sobre la dopamina. Entonces es bien difícil establecer cuál es exactamente el mecanismo de acción, pero sí se conoce que, por ejemplo, la fluoxetina puede ser más útil en personas más jóvenes como niños o adolescentes. La venlafaxina y milnacipran no afectan tanto la conducción cardíaca de los antidepresivos. Y algunas se recomiendan, por ejemplo, como la venlafaxina, que tienen una mejor respuesta clínica en depresión mayor que antidepresivos tricíclicos y que la misma fluoxetina. Entonces, cada médico psiquiatra tiene que estar muy bien informado y poder decidir qué tipo de farmacología o qué tipo de fármaco va a usar, por qué mecanismo farmacológico andaría mejor su paciente. Hay varias alternativas, entonces hay que ver ahí cuál alternativa es mejor. ¿Sí? Y eso sería todo por hoy.